El libertador Simón Bolívar siempre tuvo en cuenta como estadista la proyección cultural y la educación de los pueblos como uno de los objetivos centrales en el proceso de independencia política de las ex colonias españolas, por lo que la creación de la Escuela de Arte y Oficio de América, aquí en la ciudad de Cuenca, expresaba esa preocupación y seguramente con su penetrante visión política consideraba que era un sitio apropiado en la Colombia de ese entonces, de la cual formó parte, proyectándola a todo el continente. La preocupación por la educación en Simón Bolívar atraviesa todo su quehacer político en una vasta e integral concepción del sistema educativo y universitario. Así, cuando organiza la Universidad Central de Quito, decreta en el artículo 3 que, cito, en la clase de literatura y bellas artes habrá las siguientes cátedras: una de lengua francesa e inglesa, dos de gramática latina combinada con el castellano, una de lengua quichua y una de literatura de bellas artes y bibliografía, de la que se encargará el bibliotecario de la universidad. La cultura, como conjunto de valores materiales y espirituales creados por la comunidad humana, las regiones y las naciones, entre ellas los pueblos andinos y bolivarianos de América Latina, aportamos un acervo cultural que es necesario potenciarlo y promoverlo. Esos valores de nuestra cultura son, ante todo, la libertad, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la solidaridad, laicismo, buen vivir, sumado a la tradición bolivariana republicana, el ideal heroico, el sentido del honor y la dignidad, la noción de grandeza, del espíritu épico y la integración. Qué importante entonces sería que nuestros estados, organizaciones sociales y culturales promovieran un sistema continental de cultura integrando la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales sin descuidar las actuales tecnologías digitales, las ciencias de los sistemas que están revolucionando al mundo y que forman parte de la cultura del siglo XXI, apareciendo un nuevo fenómeno que es la omniconectividad. La ignorancia y los niveles del analfabetismo en nuestras poblaciones constituyen un mecanismo eficiente para dominar a los pueblos, a las naciones y a los estados, y lo irónico, como lo expresara el filósofo francés Edgar Morin, es que el hombre ignora su ignorancia. Contrariamente a la ignorancia, la cultura es conocimiento. El conocimiento crea sabiduría y conciencia, que a su vez se traduce en cambios materiales, esto es, en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el buen vivir y en la libertad de las personas y de las naciones. La ignorancia está unida al analfabetismo, la incultura, inexperiencia, pobreza y miseria. Esto produce en definitiva anomia colectiva, que es el caldo de cultivo que a los grupos privilegiados, corporaciones transnacionales, al neocolonialismo les facilita ejercer su dominio y poder político mediante el engaño y la demagogia. Es importante señalar que cuando nos planteamos crear el Frente Cultural Bolivariano, rescatemos la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas. La cultura indígena está relacionada con la tierra y la naturaleza. Los pueblos indígenas consideran a la tierra como su madre, la Pachamama. El amor a la tierra entra en el núcleo central de la cultura indígena y, como lo señaló Monseñor Leonidas Proaño,
Hay una diferencia extrema entre este concepto de tierra y el concepto capitalista de tierra, entre el concepto de naturaleza, de equilibrio ecológico y el que pone en práctica el sistema capitalista. Como queda dicho, para el indígena la tierra es su madre. Para el alineado con la ideología capitalista, la tierra es un objeto de comercio, de compra y venta, que se va adquiriendo cada vez que va adquiriendo más precio, que se puede especular. La tierra es un objeto de explotación y especulación. Hay que extraer de ella todo un cúmulo de riquezas para ir acumulando y amontonando. Los conceptos son totalmente contrapuestos. Son dos culturas, por lo mismo contrapuestas. Otro valor que compone el núcleo central de la cultura indígena, que lo identifica frente a otras culturas, que lo distingue por lo mismo, es la organización comunitaria y la solidaridad que de ella se deriva. Una de las manifestaciones del neocolonialismo en el área de la cultura radica en la colonialidad del saber, que es el pensamiento subordinado del conocimiento del más fuerte al más fuerte, el menosprecio de los saberes y culturas ancestrales. La colonialidad del saber, de la cultura, se revela en la supeditación de los conocimientos a ciertos moldes, patrones y orientaciones de los centros culturales de los poderes hegemónicos, en el atraso científico ideológico, en la actitud eurocentrista y anglo-estadounidense en la transmisión de saberes. Lo dicho no significa, sin menosprecio, subestimar o desestimar el patrimonio universal de la cultura. Todo lo contrario, nuestros pueblos deben asumir lo más avanzado, grandioso, bello, progresista y científico que ha producido la humanidad a lo largo de su historia. Los vicios del neocolonialismo son innumerables y actualmente una de sus manifestaciones ostensibles es la concepción neoliberal que orienta toda una política de índole depredatoria, privatizadora y explotadora de nuestras naciones. Es necesario también que en este acto de creación del Frente Cultural Bolivariano destaquemos que en los tiempos actuales de la civilización industrial, científico-técnica, ha surgido la cultura de masas, que se expresa a través de la acción de los modernos medios de comunicación de masas como la prensa, la radio, el cine, la televisión y otros. Esta cultura de masas ha convertido la cultura en productos o mercancías culturales donde el mercado se apodera de la cultura, la organiza, la compra y la vende. Pero también, si las fuerzas democráticas y revolucionarias de los estados nacionales se la toman en sus manos, puede y debe ser un instrumento de educación, desarrollo de la conciencia colectiva y un instrumento de organización, lucha y liberación. El Frente Cultural Bolivariano está llamado a rescatar nuestras tradiciones, a dignificar el trabajo artístico y literario, a fomentar la autoexpresión de nuestros pueblos y combatir la deformación de la verdad y la penetración ideológica de los centros de poder imperiales. Siento a Bolívar, siento su presencia, siento su trayectoria de vida. Estamos en presencia, y se lo decía Gerardo, el poder movilizador de las ideas, tal como René lo decía, las ideas libertarias, las ideas culturales, las ideas del conocimiento, las ideas de la creación de la patria grande, las ideas de la integración, las ideas del equilibrio del universo en un mundo en convulsión, las ideas de la soberanía, las ideas de la independencia. Son las ideas, el poder movilizador de las ideas. En este caso, el poder movilizador de las ideas y de la vigencia de las ideas bolivarianas.
Cuando uno habla del poder movilizador de las ideas, es la capacidad de hacer y de reinventarse. Somos parte de una misma razón histórica. Venimos de una misma voluntad libertaria. Hay una razón histórica de identidad que nos une, que nos compenetra, que nos relaciona de donde venimos. No somos abstracciones de un venir, de un presentismo, no, venimos de un proceso histórico, de la construcción de una identidad, de la construcción de una memoria histórica de lucha. Esa es la imagen que vio Cuenca y Guayaquil en 1822. En la Universidad de Cuenca, acá al frente, en el despacho de la rectora, está la imagen original. Lo pintado tenemos, suponemos el 99% pintado por Sangurina. Entonces, tomamos una fotografía y Gerardo, a través de la niña Claudia Machado, que es la sobrina, hizo esta maravillosa réplica que es exacto a la foto original. Entonces, ese es el rostro del libertador que vio Cuenca, que vio Azores, que vio Loja, que vio Guayaquil, que vio... De ese rostro se enamoró Manuelita Sáenz, que llegó a Quito en 1822. Ese es el rostro.